Shalom a todos. Hoy 19 del 10, empezamos un poco más tarde. Eh, Esta tarde, en la tarde de ayer, se publicó el texto de un acuerdo entre la Seguridad Social y el Tesoro del Estado, que tiene rango de ley, para reconocer a las familias de los secuestrados como víctimas de terrorismo y así poder recibir apoyo financiero y psicológico de la seguridad social. Esto es para los ciudadanos y el Ministerio de Defensa para las fuerzas de seguridad. El acuerdo fue redactado, acordado y aprobado entre la Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministro de Justicia y el Ministro de Hacienda. El Ministro de Trabajo, Yoav Ben-Tzur, afirmó que el proceso de reconocimiento en el marco de la ley es fundamental para dar una respuesta financiera y emocional inmediata. Los dolores de las familias de los secuestrados y desaparecidos es insoportablemente difícil, y el acompañamiento en estos momentos es nuestro compromiso como gobierno y sociedad. Y ahora Shalom, directora general de Seguro Nacional, añadió: desde el primer momento tuvimos claro que se estaba tratando de un desastre como nunca había conocido en el Estado de Israel. Y era necesario reconocer a las familias de los secuestrados como víctimas de terrorismo y al mismo tiempo asegurarnos de que las familias reciban no solo ayuda financiera, sino también apoyo psicológico y más. Esperamos que el reconocimiento se lleve a cabo lo más rápido posible para avanzar en el tratamiento de la familia. Hoy a la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron objetivos militares de la organización terrorista Hezbollah en la zona fronteriza con el Líbano. Así lo afirmó el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. En el comunicado se afirma que entre los objetivos fue atacado un puesto de observación hacia el mar, desde donde ayer se lanzó fuego antitanque hacia Rosh Hanikra. Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los incidentes de disparos contra Israel el último día. Ayer durante el día se dispararon misiles antitanques contra la zona de Malkia, Metula. La Fuerza de Defensa de Israel respondieron disparando contra los focos de fuego. También se detectaron nuevos lanzamientos desde el territorio del Líbano hacia Kiryat Shmona, el norte. Los cazas de defensa antiaérea interceptaron 4 lanzamientos poco antes de las 7 de la tarde. Un avión pilotado a distancia de las Fuerzas de Defensa de Israel eliminó un escuadrón terrorista que lanzaba bombas de mortero hacia la zona de Israel. El portavoz de la Fuerza de Israel, general de brigada Daniel Hagari, volvió ayer a la tarde a los esfuerzos de la Fuerza de Defensa de Israel para aclarar al mundo la verdad sobre la explosión en el hospital de Gaza. Ayer vimos por televisión
No sé si ya se ha llegado a donde viven ustedes, explicaciones en árabe y en inglés de, de cómo está grabado el lanzamiento desde el mismo Gaza, el lanzamiento de los misiles y de cómo el lanzamiento de los misiles está grabado, están lanzando desde el cementerio. Y cómo un misil de los que se están lanzando da la vuelta y no es que da la vuelta, sino que en vez de seguir recto, cae en el hospital. Aparte, hay grabaciones de audio eh, en árabe, evidentemente, donde se transmiten también el mensaje de que se equivocaron. Esto está recorriendo, bueno, esto se publicó para que se publique en todo el mundo. Yo no sé si lo están haciendo, pero desde Israel se está haciendo todo lo posible para que el mundo sepa qué fue qué fue lo que pasó después del estudio que hizo tanto el Servicio de Inteligencia de Israel como el FBI. Todos hicieron este estudio inmediatamente y bueno, están ahí las consecuencias. Que la gente lo crea o no lo crea, ya, no sé. Es como, eh, dice guau guau, camina en cuatro patas, eh, eh, mueve la cola, pero es una jirafa. Es lo mismo. Presentamos la verdad al mundo entero y tras un informe fiable y preciso, el presidente de los Estados Unidos adoptó nuestra posición. Tenemos un gran desafío en materia de legitimidad contra un enemigo que no valora la verdad y se hace eco de la mentira. Ese enemigo, en definitiva, es todo el mundo, todo el mundo. Continúo nuevamente con mi frase, nosotros, antes de empezar, ya perdimos. Porque hagamos lo que hagamos, somos los culpables. De todo, de todo. Inclusive si alguien se suicida es por nuestra culpa. Todo lo malo nos culpan a nosotros. Entonces, como siempre digo, lo importante es saber si seguimos subsistiendo. Esto sí que va a pasar. Ahora, ganar, nunca ganamos. Siempre perdemos. Destacó Agari que desde el comienzo de la guerra, las organizaciones terroristas han realizado 450 lanzamientos fallidos y han causado la muerte de civiles en Gaza. Agari también señaló que hasta ahora 303 familias de soldados de la Fuerza de Defensa de Israel han sido informados sobre sus muertes en la campaña contra Hamas y se ha entregado a 199 familias de secuestrados retenidos por la organización terrorista Hamas. El embajador de Israel ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que teóricamente tiene que ser imparcial, es lo más antisemita que existe. Siempre que se pueda condenar cualquier cosa que haga Israel, se condena.
¿Por qué? Porque la mayoría de los países que forman parte de la ONU, que se han incorporado, la mayoría de los países son anti-israelí. Erdogan, el embajador de Israel, ayer a la tarde, en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza, después de que Estados Unidos vetara la propuesta de resolución presentada por Brasil, atacó duramente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y exigió disculpas por apoyar la mentira de que Israel atacó el hospital de Gaza. Ayer el secretario general de la ONU compró inmediatamente y sin cuestionar las mentiras de los terroristas de Hamas. Y hoy, algunos de ustedes aquí repitieron las mismas mentiras. ¿Olvidó el secretario general de la ONU que está obligado a comprobar los hechos antes de hacer algún tipo de comentario o condena? Aparentemente, cuando se trata de Israel, se le aplican reglas diferentes. Exijo que el secretario general de la ONU se disculpe. El embajador añadió. La ONU se apresuró a adoptar la narrativa Hamas-ISIS y se negó a aceptar la evidencia a manos de Israel, un país democrático, comprometido con el derecho internacional. Vergüenza y desgracia. ¡Qué vergüenza! Erdogan dejó claro que los miembros del Consejo que cualquier información proporcionada de la Franja de Gaza no es verdad. Llega la información que solo lo que jamás quiere que se escuchen. La transparencia y la verdad no son valores centrales de una organización terrorista nazi asesina. Las fuentes oficiales en Gaza no solo son poco fiables, sino que si dicen algo que no les gusta a Hamas simplemente los matará. Entonces, ¿qué significa esto para ustedes aquí? Para aquellos que todavía eligen creer en lo que dice una organización terrorista asesina, que masacra a bebés sin comprobar primero los hechos. Mencionó, la semana pasada, Hamas atacó deliberadamente el hospital Barzilai, en la ciudad de Ashkelon, donde estaba entonces la ONU. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba entonces el debate urgente del Consejo de Seguridad cuando realmente se atacó un hospital israelí? Exigimos una disculpa inmediata. El Consejo de Seguridad está jugando exactamente de acuerdo con el guión escrito por Hamas en sus planes para destruir Israel. Los reclutó para presionar a Israel y atarnos las manos en la guerra contra el terrorismo. ¿Dónde estaba el Consejo de Seguridad cuando Hamas tomó los miles de millones de dólares que la comunidad internacional invirtió en Gaza y los utilizó para construir infraestructura terrorista y fábrica de armas homicidas dentro y debajo de áreas pobladas? En estos últimos 17 años, Hamas ha aterrorizado a los ciudadanos de Israel, disparando cohetes contra civiles inocentes, desde dentro de la población de Gaza, donde hay concentraciones
de gente. La ONU lo sabía y guardó silencio. La operación continuará hasta que se alcancen sus objetivos, hasta que jamás sea aplazado y devolvamos a nuestros secuestrados, concluyó Erdogan. Ahora se acordaron, Estados Unidos impone sanciones económicas al personal de Hamas y a las actividades financieras de la organización terrorista, con el fin de impedir la transferencia de fondos que serán utilizados por Hamas en la guerra contra Israel. ¿Se acordaron ahora? La administración estadounidense anunció que había impuesto sanciones a 10 miembros de Hamas y a organizaciones relacionadas con la red financiera de Hamas en Gaza. Pero también en varios países, entre ellos Turquía, Sudán, Qatar y Argelia. Como parte de las sanciones, se negará el acceso a los fondos ubicados en Estados Unidos a los miembros de Hamas y a las organizaciones relacionadas con Hamas. Y a estos individuos u organizaciones también se les prohibirá realizar transacciones con empresas estadounidenses. Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas para perjudicar a los financistas y facilitadores de Hamas tras la brutal e inaceptable masacre de civiles israelíes, incluidos niños. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una larga historia de desbaratar eficazmente la financiación del terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras armas contra Hamas. Así afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El Tesoro de Estados Unidos destacó que Hamas se mantiene principalmente mediante donaciones de pequeñas cantidades, así como mediante criptomonedas. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que las sanciones están dirigidas contra los terroristas de Hamas y su red de apoyo, pero no contra los ciudadanos palestinos. Hamas es el único responsable de la matanza causada por sus militantes al pueblo de Israel y debe liberar inmediatamente a todos los rehenes que están con él. Estados Unidos no renunciará a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para desbaratar las actividades terroristas de Hamas, dijo Blinken. El subsecretario de Tesoro estadounidense para el terrorismo y la financiación ilegal, Brian Nelson, añadió, no podemos tolerar ni toleraremos que fluya dinero a través del sistema internacional para las actividades terroristas de Hamas. Queremos cooperar con todos los países y entidades financieras que están dispuestos a dejar de financiar a Hamas. Pero si una institución o jurisdicción no toma las medidas adecuadas, debería estar preparada para sufrir las consecuencias. Está bien, es una amenaza para todos aquellos que quieran apoyar financieramente a Hamas. La pregunta es, ¿y hasta ahora dónde vieron? Jamás fue siempre jamás. Que ahora demuestre en la práctica lo que hace no significa que antes no haya sido jamás. ¿Por qué se tuvo que esperar hasta ahora? El primer ministro Netanyahu resumió eh, la reunión que tuvo con el presidente Biden.
y las conclusiones alcanzadas allí. En resumen, dijo algo así: ciudadanos de Israel, me gustaría informarles sobre algunas cosas de mi reunión con el presidente Biden. Anoche, incluso antes de la visita del presidente a Israel, le presenté pruebas concluyentes de que la Yihad Islámica y no las Fuerzas de Defensa de Israel eran las que disparó el misil y fue el que impactó en el hospital de Gaza. He ordenado a nuestro sistema de información nacional y las Fuerzas de Defensa de Israel que difundan estas pruebas. Y el mundo hoy sabe la verdad. También le escuchará el Consejo de Seguridad, comenzó Netanyahu. Señaló que esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos viene a Israel durante una guerra. Le hablé de los horrores que pasamos, por el terrible dolor de duelo que nos aflige a todos, por la valentía de nuestros guerreros, por el coraje de nuestros ciudadanos y por la unidad que hay dentro de nosotros. Netanyahu enfatizó que la visita de Biden trajo consigo otro impulso a la guerra de Israel contra Hamás. Con la visita de hoy por ayer, logramos algo de suma importancia, con una enorme contribución a nuestra seguridad. Una enorme asistencia de seguridad al Estado de Israel. Una asistencia en una escala sin precedentes, incluida una asistencia que fortalecerá aún más nuestra capacidad de luchar. Con respecto a los secuestrados, aclaré 3 cosas al presidente Biden. En primer lugar, exigí el regreso de los secuestrados y estamos trabajando juntos para devolverlos de cualquier manera posible. En segundo lugar, hasta que sean devueltos, exigimos visitas de la Cruz Roja a nuestros secuestrados. En tercer lugar, no permitiremos que la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas desde nuestro territorio llegue a la Franja de Gaza. El presidente Biden vino aquí no solo con palabras conmovedoras y reconfortantes, que tocaron el corazón de toda nuestra nación, sino que también vino aquí con acciones. En nuestra reunión de hoy acordamos acciones que garantizan la continuación de nuestra guerra justa. Acordamos sobre la cooperación que cambiará la ecuación en todos los sectores y nos ayudará a lograr el objetivo de la guerra. Ciudadanos de Israel, mis hermanos y hermanas, la nación de Israel vive y la nación de Israel ganará. Así concluyó Netanyahu. El periodista Ben Shapiro escribió: para que quede claro, terroristas palestinos intentaron disparar un cohete contra Israel. Falló y alcanzó un hospital, matando a cientos de árabes palestinos. Jamás afirmó que era Israel y los medios inmediatamente publicaron la versión de Hamás. Suena lógico. Pasó siempre así. Me pregunto si por algún milagro el número de muertos ahora ha disminuido. Ahora que todos sabemos que la Jihad realmente provocó la explosión. Esto es una publicación que evidentemente se está burlando de todos los medios que han publicado que fue Israel, que inicialmente han publicado que fue Israel quien bombardeó este hospital. Me imagino que estos mismos medios que publicaron que fue Israel no han desmentido. Me imagino que seguirán con esta misma versión
de que fue Israel quien disparó, por más que las pruebas demuestren lo contrario. Porque les conviene en su discurso anti-israelí, antisemita. Voy a comentar que salen por la televisión, por los medios de comunicación, cientos de historias de heroísmo. Yo aquí no cuento esto lo obvio, porque no daría abasto, o sea, habría que publicar un libro sobre los héroes de de esta guerra. No olvidemos que en un principio los israelíes actuaron no en un conjunto en las primeras horas como grupo dirigidos de la Fuerza de Defensa de Israel, sino que hubo actos individuales. Y estos actos individuales dieron lugar a actos realmente de heroísmo. Y vuelvo a repetir, son cientos los que nos venimos enterando que van saliendo por la televisión. Las autoridades de seguridad de Israel se han comprometido a cerrar cuentas con todos los que participaron en el ataque asesino contra los asentamientos del sur de Simchat Torah. Al menos 1.500 terroristas se infiltraron en el territorio de Israel y la mayoría de ellos fueron eliminados. 5 terroristas de alto rango que controlan la organización asesina permanecen en la mira de la Fuerza de Defensa de Israel. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la masacre de Múnich, cuando en los Juegos Olímpicos entraron y masacraron, terroristas también, a los atletas israelíes. En ese entonces quien estaba en el gobierno era Golda Meir y prometió que quienes cometieron ese asesinato pagarán. No importa el tiempo que tardara, pero pagarán. Y pagaron. Fueron todos eliminados. 5 terroristas de alto rango que controlan la organización asesina permanecen en la mira de la Fuerza de Defensa de Israel. Yahya Sinwar, líder de Hamas en la Franja de Gaza, y uno de los fundadores del ala militar de la organización. Sinwar es considerado el arquitecto del ataque terrorista contra Israel. Y en sus discursos de los últimos 2 años ha insinuado el intento de Hamas de cambiar las reglas de juego contra Israel y, ante todo, levantar el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza y obligar a Israel a liberar a todos los prisioneros de seguridad retenidos en la cárcel de Israel. La casa de Sinwar en Khan Yunis fue atacada por la Fuerza Aérea durante la última semana. En el 2011, Sinwar, considerado el mayor de los prisioneros de seguridad, fue liberado de la prisión de Israel como parte del acuerdo para liberar a Gilad Shalit. Antes de su liberación, le pidieron que firmara ante el Shin Bet que se compromete a no volver al terrorismo, pero él se negó a hacerlo. Mohamed Daf, el comandante militar supremo de las brigadas Asad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamas, que encabeza la lista de los más buscados de Israel. A lo largo de los años, Israel ha intentado varias veces eliminarlo. El 12 de julio del 2006,
Mohamed Daf resultó gravemente herido en un ataque de la Fuerza Aérea contra la casa donde se alojaba en ese momento, a consecuencia del cual le amputaron las manos y los pies y está confinado en una silla de ruedas. A pesar de su difícil condición física, Mohamed Daf continúa al frente del brazo militar y es considerada la máxima autoridad de la organización. De vez en cuando, Hamas transmite mensajes de audio grabados de Mohamed Daf como medio para alentar y movilizar a las masas y para la lucha armada contra Israel. Ismael Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamas, cargo que significa líder supremo del movimiento. Haniyeh, quien anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del fundador de Hamas, el jefe Ahmed Yassin, ascendió a una posición de influencia y liderazgo después del asesinato de líderes anteriores de Hamas y el retiro temporal de Khaled Mashal del liderazgo. En los últimos años, Haniyeh ha estado residiendo en Qatar, desde donde gestiona los asuntos del movimiento, incluida la lucha estratégica contra Israel y la financiación de las actividades de Hamas, incluido el brazo militar. Khaled Mashal, líder del movimiento de Hamas fuera de Palestina. En virtud de su cargo, Mashal es responsable de las actividades de Hamas en el ámbito internacional, incluida la activación del público musulmán y árabe en la diáspora, para la lucha y la movilización del apoyo popular y financiero para las actividades del movimiento y la lucha palestina. La semana pasada, Mashal ordenó a los jefes de las comunidades musulmanas y occidentales que asistieran a manifestación de apoyo en la Franja de Gaza. Y su llamado fue respondido en muchas ciudades de los países occidentales. En 1997, el Mossad intentó eliminar a Mashal mediante un veneno que le rociaron en la cara de Amán, la capital de Jordania. Los agentes del Mossad que fueron enviados a asesinarlos fueron capturados por la policía después que la sustancia fue rociada y tras el incidente diplomático ocurrido bajo la presión del rey Hussein de Jordania, Israel entregó un antídoto a los jordanos y la vida de Mashal se salvó. Además, Israel liberó de prisión al jeque Ahmed Yassin a cambio de la liberación de los agentes del Mossad. Saleh al-Aruri, líder adjunto de Hamas y responsable de las actividades del ala militar. Mientras dirigía su sede en Turquía, al-Aruri fue responsable de una larga serie de ataques terroristas llevadas a cabo en Yosh, incluido el secuestro y asesinato en el 2014 de los 3 niños israelíes, Natalie Frenkel, Gilad Shaar e Eyal Yafara. Bajo su liderazgo y dirección directa, las brigadas de Al-Qassam establecieron una amplia infraestructura terrorista en Yosh, primero en la zona de Jenin y luego en Naplusa, Tulkarem y otras ciudades, incluida la región de Judea. Cargas explosivas de alto poder diseñadas para atacar vehículos blindados de la Fuerza de Defensa de Israel. Producciones de cohetes en el sector de Jenin, algunos de los cuales fueron lanzados contra asentamientos israelíes y reclutamiento de agentes para luchar contra las fuerzas de defensa de Israel, israelíes.
al-Aruri. Reside actualmente en el Líbano, desde donde continúa dirigiendo actividades terroristas en cooperación y coordinación con Hezbollah. No hace mucho, en una entrevista con el canal de televisión Hezbollah, al-Aruri presentó las líneas generales del ataque planeado por Hamás como parte de la unificación de los campos de batalla, que según él tenía como objetivo cambiar la realidad estratégica en la región y forzar a Israel se retirara incondicionalmente y liberara a todos los prisioneros de seguridad. Según sus palabras, en una campaña total se impondrá un bloqueo naval a Israel y se atacarán las centrales eléctricas, las comunicaciones y el agua. Aman Nofal, considerado cercano a Mohamed Daf, fue asesinado ayer en Al-Baruj. Era el comandante de la brigada de los campamentos centrales de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que Tofal era el objetivo del lanzamiento de cohetes de Hamas y que en el pasado participó en la producción y desarrollo de armas. Participó en la planificación y ejecución de muchos ataques terroristas y fue socio en la planificación del secuestro de Gilad Shalit. Ayman Nof estuvo involucrado en la masacre del ataque sorpresa a Israel, incluida la masacre del Festival de la Naturaleza cerca de Raim, la masacre en Bari, la masacre en Kfar Gaza, Hatzara, Nir Oz, Ulit, Nir Yitzhak y otras masacres en otros asentamientos de la Franja de Gaza. Vamos a terminar con qué fue lo que dijo Biden antes de irse de Israel ayer a la noche. Vamos a hacer un resumen. Dijo así: Simchat Torah se ha convertido en el holocausto del pueblo judío. En el holocausto, el mundo no vio ni hizo nada. No nos quedaremos quietos y no haremos nada, ni ahora ni en el futuro, prometió Biden. No solo sois un país judío, sino también democrático. Creemos en la santidad de la vida de cada ciudadano. Si renuncian a ellos, los terroristas ganarán y no los dejaremos ganar. Pediré al Congreso un paquete de apoyo sin precedentes y aseguraremos suministros regulares a la cúpula de hierro. Y tenemos activos militares en el área. El ataque terrorista es como 15 ataques contra las Torres Gemelas en relación al tamaño de la población. Se dirigió a la familia de los secuestrados y les dijo: no estáis solos. Estamos explorando todos los caminos posibles. Esta es vuestra prioridad. Jamás no le importa el bienestar de los palestinos. Estamos trabajando con Egipto y otros factores para introducir ayuda lo antes posible. Daremos $100 millones para ayuda humanitaria a Gaza, Judea y Samaria, se señaló. Israel sigue siendo el lugar más seguro para los judíos. Les aseguro que haremos todo lo posible para que el mundo lo sepa. Sé que las decisiones durante la guerra no son fáciles. Hay un precio. Necesitamos hacer preguntas difíciles. Necesitamos claridad sobre los objetivos y la forma de alcanzarlos. Terminó su discurso. Los terroristas no ganarán. La libertad ganará.
Cuando conocí a Golda Meir hace 50 años, ella me siguió por el pasillo y me preguntó, ¿por qué pareces preocupado? No te preocupes, tenemos un arma secreta. No tenemos ningún lugar a donde ir. Yo le digo a Israel, no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Porque Israel vive. Este es el resumen que tengo hoy, como han visto. No publiqué los cohetes o las víctimas que han caído, porque es como que ya pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Las alarmas, la gente los edificios que se incendian, los vehículos que se incendian, ya forma parte de la rutina diaria. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.